La santidad en el hogar. Déjenme introducir brevemente con algunas cosas que dije. Lo que yo quisiera es invitarles esta mañana a un recorrido al llamado de Dios. Es un recorrido donde Dios quiere que le imitemos. Es un recorrido donde Dios quiere que le honremos. El tema de la conferencia es "Sé santo porque yo soy santo". Y lo que queremos hacer en este taller es cómo aplicar de manera más particular a la familia el llamado de Dios a la santidad. ¿Cómo luce una familia donde Dios es honrado? ¿Cómo luce una familia que se santifica para Dios? Aquí está el texto. Primera de Pedro capítulo 3, dicen los versos 14 y 15. Como hijos obedientes, como hijos que ya me conocen, como hijos porque ya Cristo los salvó, como hijos porque Cristo puso la identidad, no como extraños, sino como hijos porque me conocen, como hijos porque me aman, como hijos porque desean imitarme, como hijos porque siguen mi instrucción. Dice, como hijos obedientes. Ya que son hijos, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. No vivan como vivían antes. No se conforme a un patrón que es diferente. No vivan gobernados por una naturaleza caída. Como hijos obedientes, vivan diferentes. Es la idea. Ese es el llamado. ¿Cómo luce un hijo obediente que no se gobierna así? Dice el verso 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, entonces así también sed vosotros santos. ¿Dónde? En toda vuestra manera de vivir. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra toda? Toda. El llamado a la santidad no es el domingo en la mañana. Ustedes saben, es fácil ser cristiano un domingo a la mañana. Es fácil ser cristiano en una conferencia como esta. Cuando usted está en el auditorio y ese equipo de adoración comienza, usted canta, usted llora, usted levanta la mano, usted se transporta al cielo. El problema es el lunes en la mañana. El problema no es el domingo. El desafío es en toda vuestra manera de vivir. Porque, y este es de nuevo el argumento de la exhortación, dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Nosotros tenemos toda una conferencia, varios días hablando de esto. No es mi intención aquí repetir lo que ya se ha dicho, pero básicamente la idea es, la santidad no es opcional. Una de las conferencias que yo creo intencionalmente que marcó, una de las exposiciones que marcó el propósito de esta conferencia, la dio mi amado pastor Miguel Núñez. Miguel decía en su primera exposición, Dios nos ha llamado a vivir en santidad porque Él no puede coexistir con el pecado. No puede coexistir. ¿Y qué significa eso? O lo destruye o se aleja de Él. Termina la cita. Eso lo dijo Miguel. Se supone que usted sabe eso. Ok, lo dijo Miguel el primer día. Santidad es esto. Dios no coexiste con el pecado. Hay dos opciones. O Dios lo destruye o Dios se aleja de Él. Y la pregunta que intentaremos responder en este taller es esta. ¿Cómo responder al llamado de Dios a la santidad que Dios nos hace como familia? No solamente como un llamado individual, sino cómo podemos rendir nuestras familias y hacerlas coexistentes con un llamado que Dios hace a reconocerlo, con un llamado que Dios hace a honrarlo, con un llamado que Dios hace a exhortarlo. Edificar un hogar santo es uno de los llamados más gloriosos y más humillantes que hemos recibido de Dios. Es un llamado glorioso porque nos acerca a Él. Es un llamado glorioso porque nos invita a disfrutarle. Es un llamado glorioso porque nuestra felicidad está atada a Cristo y nuestro bien es estar cerca de Dios.
Pero es un llamado humillante, porque nos muestra nuestra debilidad. El llamado que Dios nos hace en realidad no es complicado. El llamado que Dios nos hace no es en realidad difícil. El llamado que Dios nos hace es imposible. Es imposible. Entonces, este llamado yo quisiera en esta sección compararlo con un proceso de construcción, donde todos los miembros de la familia se disponen a glorificar a Dios. Yo quiero invitarle a un proceso de edificar con la idea de poder ilustrar el llamado que Dios nos hace. Y desde el punto que hablamos de un proceso de construcción, yo quiero que usted imagine en su vida los desafíos. Yo quiero que usted imagine las dificultades. Yo quiero aproximarnos lo más posible a lo que Dios da. Para ayudar, yo he pensado en compartir algunos casos de estudio. Déjenme primero leer el texto que usaré de base para todo esto. No será una exégesis del pasaje, simplemente un texto base que vamos a leer. El Salmo 127, dice el verso 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Usted sabe lo que significa la palabra vano, vanidad o equidad? Salomón decía, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nada llena, nada satisface. Hay un vacío. Yo recuerdo a mi abuela allá en Santiago, cuando ella estaba limpiando el arroz, porque en el tiempo de mi abuela usted no lo compraba en el supermercado Bravo, ya limpio. Había que limpiarlo. Entonces ella decía, ese arroz es vano. Cuando abrí el cascarón, nada adentro. Eso es vanidad. Hay una revista que ilustra muy bien lo que es la vanidad y se llama Vanidades. Fulana de tal se casó por 7ª vez y el vestido costó $35,000. Fulano de tal ahora se mudó a una nueva casa. La nueva casa es tan grande que no la podía andar él solo. Fulano de tal le gustan los viajes. Ya ha viajado 25 diferentes destinos. Vaya con una revista que se llama Vanidades a consolar a un enfermo de muerte al hospital. Y entonces el enfermo está muriendo y usted le dice, fulana de tal se casó por 7ª vez y el vestido costó $25,000. A ver qué le va a decir esa persona. Eso es vanidad. El problema nuestro es que cuando no tenemos en cuenta a Dios, todo se convierte en vanidad. Si el Señor no edifica este asunto, en vano trabajan los que lo edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano, otra vez, que os levantéis de madrugada. Es en vano que acostéis tarde. Es en vano que comáis el pan de afanosa labor. ¿Por qué? Porque Dios es el que da a su amado aún mientras duerme. No importa cuánto nos afanemos, no importa qué energía gastemos, si no tenemos en cuenta a Dios, eso es vanidad. Y Dios puede bendecirnos aun cuando dormimos, aun cuando nuestras facultades están anestesiadas, aun cuando tu consciente está apagado, aun cuando tus fuerzas están dormidas. Dios es Dios y Él reina. Dios es el quien bendice. Dice el verso 3 y 5 de este salmo. He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. La pregunta es, ¿a dónde lo vas a disparar? ¿Cuál es el blanco que tú tienes en mente cuando edificas este hogar? ¿Qué tú quieres ver en ellos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Son temporales o son eternas? Esa es la idea. Y dice, dichoso, bienaventurado, feliz el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Y no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Yo quiero invitarles a un proceso de construcción.
Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿qué tan conscientes estamos de la complejidad que ese llamado envuelve? Dios dice, yo quiero que sean santos aún en la familia. ¿Qué tan complicado tú crees que luce esto? Y yo quisiera de nuevo ilustrar un proceso de contraste. Para yo contrastar la complejidad de esto, déjenme compartir con ustedes casos históricos de construcción que tienen récords mundiales por dificultades. Uno de ellos está en Corea del Norte. Es el hotel Ryugyong, tiene 31 años de construcción y no lo han podido terminar. Se estima que el costo de esa obra es $2,000 millones. Se construyó pensando declarar Corea del Norte como avanzado, es darle la decoración a esa nación que está mutilada por el militarismo, el abuso, y decían, queremos mostrar modernidad, queremos hacer algo glorioso, considerado uno de los 5 edificios más altos del mundo, 31 años y no termina. No solamente eso, miren este edificio en China. Un problema de cimiento provocó que casi inmediatamente de construido se derrumbó. Y los chinos lo han hecho famoso porque dicen que el edificio se durmió. Mi morena, mi esposa, es arquitecto y ha estado ligado a la construcción. Los arquitectos, los ingenieros calculistas, sobre todo, aquí hay algunos de ellos, ellos diseñan que si un edificio colapsa, cae encima de él mismo. Eso es lo que se supone si tiene buena estructura. Este edificio se acostó y no se despegó. Miren otra foto para que ustedes puedan apreciar mejor cómo es. Los chinos dicen, como un ser humano, se recostó el edificio. Un error serio en el fundamento hizo que colapsara. Y quizás uno de los más famosos en el mundo, la iglesia de la Sagrada Familia por Antonio Gaudí en Barcelona. 136 años construyendo y no han podido terminar. Se cree que el costo estimado son 90,000 millones de euros. Es tan famoso que la gente lo visita para ver que no lo han podido terminar. Y la morena mía, que es historiadora, enseñó historia del arte en la universidad, dice, yo creo que no lo van a terminar nunca. Porque yo creo que va más gente ahora que lo que irá si lo terminan. De nuevo, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Qué tan conscientes estamos de la complejidad que este llamado envuelve? Cuando Dios nos llama como familia a honrarle, ¿qué tan complicado tú ves esto? ¿Qué tan consciente estás de nuestra necesidad de Él? Yo quisiera en esta mañana invitarlos a edificar. Yo quiero que juntos experimentemos el proceso de construcción. Yo quiero ilustrarle con una construcción material y reflexionar en lo que eso simboliza para el llamado que Dios nos ha dado de edificar un hogar, de edificar una familia que le glorifica. Así que, bienvenidos al vuelo. ¿Están listos? Yo quiero hoy que edifiquemos juntos. En primer lugar, yo quiero que consideremos el proceso. Todo lo que se toma en cuenta cuando se va a construir. Yo quisiera de nuevo usar esos elementos a manera de ilustración de lo que Dios espera de nosotros en un llamado así. Lo primero son los planos. Déjeme decirle de nuevo, mi esposa es arquitecto, yo he vivido esto por muchos años. Uno de los problemas de los latinos, especialmente los dominicanos, es que hay gente inteligente y no hace planos. Entonces los maestros dicen, no se preocupe que esto no se va a caer. Yo le voy a poner varillas de más. Y ya empiezan los cálculos a ver problemas, porque gastan más de lo necesario. Ahorita la cocina, que se supone que debió estar atrás, queda al lado de la habitación. Y ahorita el hombre empieza a levantar paredes y es casi una aventura y una sorpresa lo que termina. Si vamos a edificar bien, hay costos que no se pueden anular.
hay que diseñar. Hay planos que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo podemos ilustrar esto al llamado que Dios nos ha hecho en el hogar? Hay 3 textos que quiero mencionar. Proverbios capítulo 19, dice el verso 21. Muchos, no pocos, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Nuestro problema no es que aspiramos poco. Nuestro problema es que aspiramos demasiado. Somos una máquina de aspiraciones. Siempre estamos deseando, siempre estamos buscando. El problema nuestro es que naturalmente hablando solo vemos lo temporal. El problema nuestro no son iniciativas. El problema nuestro es ser consistente con las iniciativas. Nosotros decimos, esta es una idea que puede sustentarse en el tiempo. A nosotros nos encanta empezar cosas. El problema no es empezar. El problema es terminar bien. Y Dios dice, ¿quieres un buen consejo? Tus planes, que son muchos, están ahí. Pero, o más, es el consejo del Señor el que realmente permanece. Nosotros debemos asegurar que la edificación que vamos a levantar no viene inspirada en nuestros deseos, no viene inspirada en nuestra conveniencia. Nosotros debemos asegurar que Dios está dictando todo esto. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra todo? Todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice, tienes que reconocerlo en todos tus caminos y Dios va a enderezar tus veredas. A mí me llama mucho la atención cuál es el contraste en el texto. Cuando nosotros leemos Proverbios, es un libro lleno de contrastes. Una declaración, un contraste. Una declaración, un contraste. Dice, confía en el Señor. No te guíes por tu corazón. No te guíes por tu sentimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, ¿qué hago? Reconócelo en sus caminos. Tenlo en cuenta. ¿Y cuál es la promesa que vendrá? Dios enderezará tu senda. Qué interesante que dice que Dios va a enderezar. Porque de por sí ya están torcidos. Nuestras mejores ideas no son más que eso, ideas. Y Dios, parte de la bendición es que Él comienza enderezando lo que hemos pensado. Por causa del pecado, nuestras mejores iniciativas son deficientes, limitadas. Y Dios dice, tómame en cuenta, reconóceme, voy a enderezar esto. Lo voy a ordenar. Y finalmente, Salmos 33. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 10 y 11, el Señor frustra los planes de las naciones. Señor, yo no estoy hablando de un individuo que vende guineo en la esquina. Yo no estoy hablando de 2 esposos que se ponen de acuerdo. Yo no estoy hablando de un consejo de pastores. Yo no estoy hablando de un gobierno. Yo estoy hablando de las naciones. Dios frustra los planes de las naciones. Dios desbarata los designios de los pueblos. Pero, o más, los planes del Señor quedan firmes. Para siempre los designios de su mente son eternos. Déjame decirle, uno de los problemas en esta presente generación es que nosotros vivimos demasiado enfocados en lo que se ve. Demasiado enfocado en lo temporal. Dios dice, mis designios y mi mente son eternos. Yo pienso en la eternidad. ¿Saben que nosotros pensamos muy poco en la eternidad? De hecho, nosotros entendemos muy poco lo que es la eternidad. Déjame ayudarte. Esta es una ilustración que a mí me encanta. Yo lo he hecho antes, pero yo creo que ilustra muy bien eso. Alguien definió la eternidad así. Cada 1.000 millones de años, usted calcula eso. 1.000 millones de años. Hay un pajarito
que toma un granito de arena en una playa y la muda a otro sitio. Cada 1.000 millones de años. Cuando pasan 1.000 millones de años, el pajarito vuelve a esa playa, toma un granito de arena y lo vuelve y lo lleva al otro sitio. 1.000 millones de años otra vez, otro granito de arena. La eternidad es esto. Cuando ese pajarito termine de vaciar la playa entera, no ha pasado un segundo en la eternidad. Dios, su designio en su mente es en la eternidad. Dios no está diseñando para este fin de semana. Dios no está diseñando para nuestra conveniencia hoy. Dios tiene en mente la eternidad. Si yo digo, la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de inspiración y sabiduría para todo lo que decidamos emprender como familia. Nosotros debemos estar saturados de la palabra en nuestras familias. Nosotros debemos estar tan llenos de la palabra que cuando nos punchan, en vez de sangre, sale Biblia. Amén. Gloria a Dios. Dios es quien nos inspira. Dios es quien nos dirige. Dios es quien nos da sabiduría. No solamente los planes. Ahora vamos al constructor. Ustedes saben que hay gente que le gusta ahorrarse eso. Entonces ellos le piden a un arquitecto que diseñe, pero entonces buscan un maestro. Y empiezan los problemas. Primero para interpretar los planos, segundo para tomar en cuenta ciertas normas que son necesarias. ¿Quién está dirigiendo este proyecto? ¿Quién está dirigiendo esta edificación? Un elemento extremadamente importante es quién está construyendo. Aquí en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo está haciendo un contraste entre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre necio, por un lado, es aquel que construye sobre la arena, no hay cimiento. Eso está expuesto a muchas cosas. Al más mínimo obstáculo colapsa todo eso. No hay un suelo firme. No hay una planificación completa. En cambio, el sabio es diferente. ¿Qué hace el sabio? Y de eso es que el verso 24 y 25 nos va a hablar. Y yo quiero, ustedes saben, yo soy partidario de que Dios es quien puede impactarnos. Entonces yo quisiera, la razón por la que están todos esos textos ahí, es porque yo quiero que sea Dios que te hable a ti. Así que mi ruego es, abre tu corazón a la palabra. Si tú quieres realmente ser impactado, trata de escuchar a Dios cuando te habla. Dice el texto, por tanto, la diferencia. Cualquiera, primero que oye estas palabras, dice ahí. Cualquiera que oye esas palabras mías, cualquiera que las pone en práctica, ese será semejante a un hombre sabio. ¿Qué hace el hombre sabio? Edifica bien. Edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál fue el efecto? Que cuando vinieron las amenazas, subsistió y cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Sobre la roca. De nuevo, déjenme limpiar aquí, yo llamo la atención. Oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Quién está construyendo tu hogar? ¿Quién dicta las instrucciones? ¿Quién dirige la obra? ¿Quién supervisa la construcción? Dios dice, ¿sabes el que oye estas palabras mías primero? Y no solamente las oye, sino responde a esas palabras. Nuestro problema es que escuchamos mal. Nuestro problema es que no estamos tomando en cuenta lo que Dios dicta. Nuestro problema es que estamos siendo indiferentes a lo que Dios quiere mostrarnos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere guiarnos. Es un proceso muy complejo para depender de nosotros mismos.
Dios nos bendice cuando nos habla. Y la pregunta es, ¿qué tan bien estamos escuchando? Y la pregunta es, y vamos a edificar esto bien, ¿qué tan bien yo estoy respondiendo? Eso es clave en el texto. La única manera como podremos edificar un hogar santo es si nos rendimos gozosamente y humildemente a la voluntad de Dios. No pueden haber dos jefes para que esto funcione bien. ¿Quién es el director del proyecto? ¿Quién es el ingeniero principal? ¿Quién es que está dando las instrucciones? Necesitamos escuchar más. Necesitamos obedecer más. Dice Proverbios 24, 3 y 4. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Con sabiduría. ¿Saben ustedes cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Con ese temor se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Dice la palabra con sabiduría, con inteligencia, con buen juicio. ¿De dónde nosotros podemos procurar eso? Necesitamos escuchar más a Dios. Necesitamos responder más a Dios. Cuando le damos a Dios el primer lugar en el centro de nuestras familias, convertimos una casa en un real hogar. Hay gente que tiene casas impresionantes. Déjeme decirle, hay casas con gimnasios, hay casas que tienen varias cocinas, una si está la visita, una si está la suegra y una si no hay nadie. Hay gente que tiene áreas de social, hay gente que tiene piscina, hay gente... La pregunta no es qué tan maravillosa es tu casa, la pregunta es qué tan glorioso es tu hogar. Solo si Dios es primero, solo si Dios es el jefe, entonces nuestra casa será un real hogar. Necesitamos exaltar más el constructor. No solamente los planos, no solamente la dirección técnica del proyecto, las cosas básicas, en tercer lugar, el fundamento. ¿Qué tan sólido es este suelo? ¿Qué dicen los ingenieros estructurales del estudio de suelo que se hizo aquí? ¿Qué tanto aguanta este terreno para una edificación tan grande? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, dice el capítulo 3, versos 10 y 11, conforme a la gracia de Dios, es gracia, esto es gratis, no se compra por internet. Conforme a esa gracia de Dios que me fue dada, yo, dice el apóstol, como un sabio arquitecto, ya puse el fundamento. El contexto es los hermanos. Me gusta Apolo, me gusta Pablo, aquel predica mejor, a mí me gusta este. Y Pablo dice, no me están entendiendo. Ustedes no están entendiendo. Esto no es un asunto de hombres. ¿Quién es el fundamento de este asunto? Y él dice, yo como arquitecto, como plantador, ya yo puse el fundamento. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. ¿Ustedes quieren ver una expresión más impresionante que esta? El fundamento está ahí, cuídate, asegúrate de que sea ahí arriba, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Esto se trata de Jesús. Es todo acerca de Él. Nuestra vida es tan dependiente cada milisegundo de Jesús. Él es el fundamento. Un error ahí puede hacer que colapse toda la edificación. Toda la edificación. Déjenme hablarle un poquito cómo luce Jesús como fundamento de este asunto. Porque esto puede ser muy filosófico y la idea de nosotros no es filosofía. Nosotros no estamos en el negocio de entretener gente. Nosotros estamos en el negocio de transformar gente. Cada expresión de Jesús le identifica de manera única porque solo Jesús es único. Y lo que yo intento decir aquí es, no hay otro fundamento, ¿ok? No hay otro fundamento. Jesús está en una categoría especial. Él debe, y no hay opción, ser el soporte de todo esto, porque Jesús es especial.
Porque Jesús es único. Déjenme hacer la distinción. Cada expresión que podamos hacer, no importa la que sea, no nos hace únicos. Nosotros no somos únicos en categoría. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy ingeniero. Ajá. ¿Y cuántos millones de ingenieros hay? Eso no me hace único. No, pero espérese. Yo soy ingeniero cristiano. Hay miles de ingenieros cristianos. Yo soy ingeniero cristiano y pastor. Hay muchísimos ingenieros cristianos y pastor. Y usted puede agregarle lo que usted quiera. Nada de lo que declaramos nosotros nos hace únicos. Pero todo lo que Jesús declara habla de que Él es único en su categoría. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién puede decir eso? Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra. A ver, ¿qué usted pensaría? Vamos a poner aquí, después de la conferencia terminamos y alguien en el parqueo de esos que nos visitan dice, ven, pastor, déjeme saludar. Yo soy fulano de tal y vengo de tal país. ¿Qué usted cree que yo le diga? Mucho gusto, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué usted cree que va a hacer? Solo Jesús puede decir eso. Solo Jesús es único en su clase. De nuevo, cada declaración que Jesús hace en su palabra es una expresión de que es un ser único. No hay nadie como Jesús. Y Él debe ser el fundamento. ¿Cómo luce Jesús como fundamento de nuestro hogar? Dice Juan 15:5. Yo soy la vid. Ahí está un yo soy. Yo soy la vid. Vosotros son los sarmientos, las ramas. Y Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, algunas cosas podéis hacer. ¿Qué dice? Nada. ¿Usted sabe lo que significa la palabra nada? Nada. Aquí está el punto. Nada podéis hacer sin mí, incluyendo edificar un hogar. No intentes levantar un hogar donde el cimiento no sea Jesús. Jesús puede ser nuestro cimiento como profeta, porque solo Jesús declara al Padre. Nosotros necesitamos a Jesús para entender la voluntad del Padre. Nosotros necesitamos a Jesús para que nos hable lo que Dios ama, lo que Dios aborrece. Nosotros necesitamos a ese Jesús que revela su palabra para entender cuál es la voluntad de Dios, que espera Dios de nosotros. Nosotros necesitamos a Jesús como sacerdote. Jesús intercede por nosotros. No podemos hacer nada sin Jesús porque es el único que puede remover nuestras culpas. No podemos hacer nada sin Jesús porque Jesús es quien puede darnos para amar bien. Solo Jesús puede interceder por nosotros ante el Padre y alcanzar el perdón que necesitamos. Solo en Jesús podemos acercarnos a ese Padre celestial. Aun cuando oramos debemos decir en el nombre de Jesús. Y nosotros necesitamos a Jesús como Rey. A nosotros nos encanta que nos hablen de Jesús como un Salvador, pero no como Señor. El problema es que a todo el que Jesucristo salva también lo gobierna. Si Jesús va a ser el fundamento de este asunto, necesitamos depender de Él. Entonces yo digo, necesitamos estar más conscientes de nuestra debilidad como familias antes de que podamos apreciar y abrazar la fortaleza que viene de Jesús. Tenemos que vernos pequeños para que Jesús luzca grande. Tenemos que ver nuestra limitación para que podamos ver su grandeza. Tenemos que estar cada vez más conscientes de nuestra dependencia de Él. No solamente los planos,
no solamente la constructora, el director de esta construcción, no solamente el estudio de suelo y el cimiento. Vamos a hablar de la estructura ahora, de esta casa. Porque usted puede poner la zapata y la pregunta es, ok, ¿cómo luce esto para arriba? ¿Dónde están las paredes? Una de las más cruciales estructuras del hogar santo es la conformación de los roles entre sus miembros. Y yo quisiera en esta ocasión dirigirme más particularmente a los matrimonios que están aquí. ¿Cómo luce nuestro llamado en esta edificación? Yo le pedí al pastor Miguel que me diera su definición de cómo luce un lugar santo con relación a los roles. Déjeme leerle lo que él me dictó. Esto literalmente me lo dictó por teléfono. Dice, un hogar a la manera de Dios consiste de un esposo emocional y espiritualmente maduro que lidera a su esposa y sus hijos de tal manera que contribuye significativamente a su santificación. Y de una esposa que usa sus dones y talentos para glorificar a Dios, comenzando con el apoyo al liderazgo de su esposo y contribuyendo al fortalecimiento de sus relaciones en su hogar y siguiendo luego con el servicio en otras áreas, contando con la colaboración y apoyo de su esposo. Termina la cita. Déjeme desempacar esto un poquito para hablar de estas paredes. Al esposo, déjeme, amado hermano que estás aquí, casado, déjame hablarte a ti. Déjame de nuevo repetirte esta definición que me encanta del pastor Miguel. Dice, el esposo primero, emocional y espiritualmente maduro. Y esa palabra es intencional. Déjame decirte algo. Uno de los problemas que estamos viendo en este desafío de construir hogares para Dios es la inmadurez de los hombres. La inmadurez de nosotros, hermanos. ¿Cómo luce una persona inmadura? Pensemos en un bebé. Yo creo que una de las maneras como mejor podemos ilustrar la inmadurez de alguien es un bebé. ¿Cómo es un bebé? Bueno, un bebé está literalmente guiado por el egoísmo. Usted cree, vamos a imaginar un bebé de 3 meses. Usted cree un bebé de 3 meses se levanta a las 2 de la madrugada con hambre. ¿Qué usted cree que él diga? Ay, hombre, pero mami está cansada. Mami tiene 3 días que no duerme bien. Son las 2. Solo hay que esperar 4 horitas más. Que ella descanse y se levante. ¿Usted cree que un bebé va a pensar así? ¿Qué hace el bebé? Oye, yo quiero leche ahora y rápido. Si no, grito. Y usted o busca la leche o se tira por la ventana. Entonces, lo que observamos ahora son bebés con 30 años. Con 40 años. Y dice a sí mismo, yo quiero y ahora y rápido, si no grito. Pero él no grita, lo que él hace es que se enfurece. No me dan lo que quiero, entonces yo lo voy a hacer sentir esto. Eso se llama inmadurez. 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 No se preocupe, hermana, que yo voy para allá ahora. Necesitamos volver a entender el llamado de Dios en nuestros roles. Si este hogar va a tener estructuras adecuadas, necesitamos volver a la descripción de puesto que Dios ha dado. El texto es Efesios 5. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el mandamiento. No dice el texto, marido, gobiernen bien, como un hombre que se sepa quién lleva los pantalones. Habla duro. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice, amad a vuestras mujeres. Y por si acaso tú no entiendes bien, dice, como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Él se dio a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Es un amor desinteresado. Es un amor que da.
Esto no es lo más impresionante que el texto dice. Una de las cosas más impresionantes que este texto dice, el efecto de un gobierno de amor. Dice para santificarlo. Y lo que eso significa es esto, amado hermano que estás aquí. Yo te dije que ibas a un recorrido doloroso, pero glorificante. ¿Ok? Lo que eso significa es esto. Si tú gobiernas bien tu casa, tu esposa debe ser mejor creyente ahora que cuando era soltera. Bajo un gobierno de amor, tu esposa debe disfrutar más a Cristo. Bajo un gobierno de amor, debe encontrar más deleite en Cristo. Bajo un gobierno de amor, debe estar más llena de la palabra, más llena del Espíritu. Bajo tu gobierno de amor debe haber crecimiento espiritual. Tú provees las condiciones y los eventos para que tu esposa pueda encontrar que es más dulce servir a su Dios, que es más dulce someterse a su Señor. Esposa, dice el pastor Miguel, que usa sus dones, parte de lo que luce un hogar cristiano y talento, para glorificar a Dios. ¿Cómo luce una esposa que glorifica a Dios? Comenzando con el apoyo al liderazgo de su esposo. Y una de las cosas que más preocupación está trayendo al seno de los hogares es qué tan afirmado se siente tu esposo por ti. ¿Qué tanta seguridad tú le provees a tu esposo para que siga gobernando? Tu llamado no es a competir, sino a complementar. Tu llamado no es a dirigir, sino a asistir. Dice, contribuyendo al fortalecimiento de sus relaciones en su hogar, siguiendo luego con el servicio en otras áreas, contando con la colaboración y apoyo de tu esposo. Déjame traer el texto bíblico, Efesios 5 otra vez. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. No igual que al Señor, porque la sumisión no es lo mismo, pero como al Señor. ¿Cómo luce eso? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Entonces, de nuevo, ¿qué esfuerzo consciente e intencional tú estás haciendo, amada hermana, para afirmar a tu esposo, para inspirar a tu esposo, para complementar a tu esposo, para asistirle? Ustedes no se imaginan lo crucial que es para nosotros como hombres el poder contar con su respeto y admiración. Yo lo puedo dar como testimonio. Todos ustedes saben que yo estoy casado con una morena. Y entonces, una de las cosas que Dios ha hecho con ella es no perder mi inspiración en el ministerio. Yo pienso que yo disfruto tanto la manera como ella me afirma. No quiere decir que no me diga lo que me tiene que decir, pero me encanta que ella me diga, te afirmo como eso, me encanta tu visión, me encanta cómo tú estás pensando hacer tal cosa. Puede decirme, yo creo que le falta algo más, lo que sea, pero me encanta cómo tú te acercas a tal cosa. Eso es, la opinión de ella pesa por 10,000 de las otras opiniones. Necesitamos ayuda con eso. Y este es el resumen. Como conclusión, en todo caso, cada uno de vosotros, a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete el marido. Ahí está la dinámica de un hogar que ama bien. Ahí está la dinámica de una relación matrimonial que glorifica a Cristo. El hombre ama y la mujer respeta. Esto es tan así que hay una investigación que se hizo sobre eso y se publicó en un libro que ya tiene ese título, Amor y Respeto. Creo que es la más excelente exposición de los roles en el matrimonio que existe. Y es un libro que está en español y lo pueden conseguir en cuanto a eso. Entonces, aquí está. Dios prescribió la manera
como los esposos debemos funcionar en el marco de la familia. Cuando no nos sometemos a ello, eso no es un signo de madurez, sino de incredulidad. Cuando no nos sometemos a los roles que Dios diseñó, eso no es un signo de madurez, es un signo de incredulidad. No le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo al diseñador. No le estamos creyendo al director del proyecto. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios sabe lo que Él creó. No solamente hablamos de los planos. No solamente hablamos de la dirección técnica. No solamente hablamos del cimiento. No solamente hablamos de las estructuras. Esa es una obra todavía que está, como dice aquí, desnuda. Vamos a hablar de terminación. Y ahí está la belleza de una construcción. Los colores de la casa, los utensilios de la casa, viendo un hogar funcionar, una casa edificando, y nosotros resumimos eso en este amor. Dice 1 de Pedro 4:8, sobre todo, por encima de todas las cosas, como si fuera un techo para terminar, sed fervientes en vuestro amor los unos para los otros. ¿Usted sabe lo que significa fervientes? ¿Usted ha ido a un juego final de las Águilas y el Licey? Porque hay gente que dice, yo no soy tan expresivo, yo no sé si fue que no me brincaron cuando yo nací, o qué es lo que pasa conmigo, pero como que yo, pastor, no soy muy de eso. Y cuando tú vas a un juego, y cuando tú vas... La casa edificada se disfrutará como un hogar si somos fervientes en amor. Yo no estoy hablando de que depende si está lloviendo o no está lloviendo. Yo hablo de intencionalidad. Yo hablo aquí de metas y resoluciones fervientes. Y hay una razón por lo que eso debe ser. El amor cubre multitud de pecados. Y eso es parte de lo que necesitamos. Un hogar no puede ser tan desabrido. Un hogar no puede ser todo problemas. Un hogar no puede ser todo tan negativo. Una de las cosas más vergonzosas que yo comparto en el Evangelio me sucedió con mi familia. Yo era pastor aquí por varios años. Me tocó ir a los Estados Unidos a hacer mis estudios teológicos formales. Y yo no me había dado cuenta como pastor que había caído en el legalismo con mi familia. La iglesia me ponía mucha presión. Mis hijos estaban pequeños. Todos los ojos de la congregación estaban sobre mis hijos y yo no supe manejar eso. Entonces yo tenía una presión muy grande con los hijos, les prohibía cosas. Nos fuimos a los Estados Unidos. Y cuando yo llegué allá, yo me di cuenta que los pastores eran normales. Los hijos de los pastores eran hijos, igual que saltaban, corrían. Y entonces yo fui como, por Dios, como tan amonestado. Entonces esto es lo que hice. Yo junté a mi familia. Y mi hija mayor tenía 15 años. La segunda, 13 años. Y mi varón, 8. Y le dije, perdónenme. Yo no lo he amado bien. Yo he tenido un ministerio a expensa de una familia. Dios no manda eso, nunca, nunca. Y entonces yo le dije, yo quiero sanar. Yo no quiero que ninguno de ustedes se quede con heridas de eso. Entonces yo le dije, háblenme, yo quiero sanar. Y mi hija mayor, que me ama, me dijo, papi, ¿seguro que tú quieres oír? Entonces, esto fue lo que ella me dijo, papi, tú eres demasiado aburrido.
tú todo es reglas, todo lo tuyo es Biblia, tú no te ríes, tú no juegas con nosotros, tú no participas con nosotros, tú vives como aislado, siempre estás tan serio y siempre... Y ese día yo le dije a ella y a los demás hijos, esa es la última vez que yo voy a dar lugar que ustedes hagan eso, porque Dios no es un Dios aburrido. Un error hay en mí. Y por la gracia de Dios, hemos tenido el hogar más dulce que ha existido. Hoy, mis dos hijas están ya casadas y a veces llaman. ¿Qué ustedes están haciendo? Nosotros estamos aburridas aquí. Queremos estar con ustedes. ¿Quieres un hogar que realmente Dios sea exaltado? Sean fervientes en amor. Fervientes en amor. Para que una familia pueda vivir glorificando a Dios, debemos cultivar la dinámica de amarnos bien. Y la manera es dar más que demandar. Yo debo estar lo suficientemente lleno de Dios para poder suplir a las necesidades de otro. Amar significa yo ir al necesitado. Amar significa desprenderme de mis comodidades. Amar significa sacrificarme. Vivimos en una generación donde hemos elevado la comodidad como un ídolo. Y escucha esto, para amar bien hay que sacrificarse bien. El amor cuesta. No hay amor gratis. Si tu amor no te cuesta, te estás engañando. Necesitamos saturar nuestras familias de más amor. Entonces, ese es el proceso de construcción. Yo quisiera hablar de los obstáculos. Una construcción no es fácil. Con todas las precauciones que puedan haber, hay muchos problemas que se encuentran en el proceso. Y yo quisiera adelantar y reflexionar sobre algunos obstáculos con relación a esto. Dice, si el Señor no edifica la casa, va a ser en vano. En otras palabras, si Dios no es tenido en cuenta, va a haber problema. Es en vano que os levantéis de madrugada, que acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Si no tomas en cuenta a Dios, va a haber problema. Porque Él da a su amado aún mientras duerme. Dios es soberano como dispensa esto. ¿Cómo luce un hogar donde Dios no está edificando? ¿Cómo luce una familia cuando Dios no es el centro? ¿Cómo luce una familia que no está dirigiendo las instrucciones que Él ha dado? Déjenme señalar tres cosas. Uno de los problemas cuando Dios no está en el centro es que se pierde el propósito. Perdemos la visión de esto. La construcción en el medio no se sabe para dónde va ni para dónde viene. Y déjenme traer algunas aplicaciones particulares. Yo le dije, este es un recorrido doloroso, yo quiero que hablemos, sanemos, y eso conlleva dolor. Déjame hablarte a ti, a los esposos. Como pastor de consejería, uno de los grandes retos son hombres ausentes del hogar. Y el problema es que hemos comprado que nuestra misión es proveer lo material a expensas de lo espiritual. Eso no funciona. Eso es un cáncer en las familias actualmente. Yo le compartía al grupo pasado una ilustración. Estos son dos abogados prominentes en los Estados Unidos, un hijo único. Eran dos profesionales brillantes, dedicados a su profesión. El hijo de 16 años para 17. Un día el hijo se va de la casa. Y los padres se vuelven locos. No saben qué hacer. Llaman a todos los organismos de seguridad, la policía, la investigación. A las 8 horas encontraron al joven. Y estaba en otro estado que no era el de ellos. Y los padres dijeron, vamos para allá, a buscar un avión privado, lo que sea. Y le dijeron al oficial, nosotros queremos que lo tengan ahí hasta que lleguemos. Y cuando llegaron, encontraron al joven y al oficial en un salón pequeño realmente. Y el papá, lo primero que le dijo a su hijo fue, ¿por qué te fuiste?
Y el joven le dijo, porque ustedes no me aman. Y el papá dijo, estás loco. Estás loco. La habitación tuya tiene casi 90 metros cuadrados. Tiene oficina para estudiar, tiene televisión privada, tiene baño privado. El carro que tú estás manejando es de este año, el último modelo del que te gusta. Tú estudias en la mejor escuela del estado. Tienes la escuela paga y ya de antemano la universidad paga. Mira tu ropa, mira los viajes. Y el niño le dijo, papi, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste en mi cama y me preguntaste cómo fue mi día? ¿Tú sabes cuáles son mis problemas? Papi, ¿tú sabes cuál es mi mejor amigo? ¿Tú sabes las dificultades que yo estoy teniendo en la escuela? Y es una ilustración que solo quiere decirnos, lo más importante no es proveer a lo material. Hombres que están aquí, ¿cómo están proveyendo para lo espiritual y lo emocional? ¿Cómo están cuidando? Hemos perdido el propósito. Pecados sexuales. Es un cáncer rampante en nuestros hogares. Hombres expuestos a la pornografía. Hombres filtrando con mujeres que no son sus esposas. Eso es abrir las puertas de tu familia a Satanás. Tú no puedes conscientemente esperar la bendición de Dios en tu familia si tú estás entregando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, al pecado. Tú no puedes procurar que Dios te va a bendecir si tú le estás dando tu vida a aquello por lo cual Cristo murió. Dios es santo. Dios aborrece el pecado, especialmente el pecado sexual. Tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestros corazones. Abusos emocionales en nuestra familia. Yo estoy en consejería. Eso es todo el tiempo. Y tú no tienes que ponerle la mano a tu esposa para abusar de ella. ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo la estás tratando? Algunos hombres creen que tienen una empleada doméstica en sus esposas. Algunos hombres creen que tienen esclavas que deben de estar 24 horas dispuestos para ellos. Si tú quieres saber lo que es un hombre, entonces es un hombre que es tierno con su esposa, que la estima. Una doble conducta. Somos una cosa en la iglesia, otra en la calle, una cosa en la casa y otra cosa con los amigos, lleno de irresponsabilidad. Estamos escapando a las responsabilidades. Esta es una generación que está fabricando escapes. Huimos a la responsabilidad y sobre todo falta de liderazgo. Dios diseñó este asunto, que el hombre tiene que ser el líder de su hogar. Y eso no está asociado a tu competencia, a tus dones. Hay hombres que me dicen, pastor, es que mi esposa es más inteligente, más capaz. Dios lo sabe también. Y Dios te dice, tú eres el líder. Entonces asume tu responsabilidad. Hemos perdido el propósito, esposa que estás aquí, tu falta de sumisión. De nuevo, ¿cómo estás honrando eso? ¿Cómo estás apoyando el liderazgo de tu esposo? De nuevo, queremos construir hogares que glorifiquen a Cristo. Necesitamos socios. Necesitamos gente que se complemente, no que compitan. Necesitamos sincronizar esos esfuerzos. Amada hermana que estás aquí, si eres casada, escucha esto. Yo no sé cómo es tu esposo, pero Dios lo sabe. Y Dios está trabajando en ti mientras tu esposo puede crecer lentamente a la luz del Señor. Cuídate de la vanidad. Estamos en una generación donde damos más importancia a la apariencia que a la esencia. Y una de las tendencias de algunas hermanas es competir
compiten por cómo lucen, compiten cómo visten, compiten hasta por los hijos. ¿Qué tan competentes son en la escuela? ¿Qué tan competentes son en los deportes? Hemos perdido el propósito. Y no solamente eso, hijos, si estás aquí, alguno de los hijos escuchas, debes de obedecer más a tu padre. Dios no nos llamó a vivir una vida de autosuficiencia y de orgullo. Debes de ser más agradecido. Hijo que escucha, estás aquí. ¿Qué tan agradecido tú estás de tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, yo doy tanta gracia por la provisión de ustedes para mí? Yo doy tanta gracia por el esfuerzo que ustedes hacen en encaminar mis pasos, a pesar de todas las debilidades. Cuando nuestra familia exhibe esa disfuncionalidad tan marcada, eso no es adaptación cultural, eso se llama ausencia de Dios. Dios está ausente y esa es la gran tragedia de nuestra presente generación. Hemos perdido el propósito por el cual Dios nos formó. Por eso decimos, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a los planos. Tenemos que volver a la dirección técnica del proyecto. No solamente hemos perdido el propósito, sino la unidad. Una de las cosas que Satanás ha hecho es desunir la familia. Estamos llenos de egoísmo. Son mis necesidades lo que dictan la agenda de la familia. Estamos compitiendo, estamos llenos de crítica, estamos llenos de demandas. Una ilustración que he usado mucho aquí antes es, una vez, para ilustrar lo que es el espíritu de crítica, una vez hicieron un ejercicio entre 100 personas. El ejercicio consistía en que entraban uno a uno a la persona en un salón especial. El salón era de techo blanco, de piso blanco, paredes blancas y no había nada adentro. Cero. Y cuando entraban una de las personas, la pregunta es, ¿qué usted ve aquí? Y la persona decía, ¿cómo que yo veo aquí? Aquí no hay nada. O sea, y hacían así. Parece que en el frente había un cuadro y cuando desmontaban el cuadro, el clavito rayó la pared. Entonces, después que ellos gastaban un buen tiempo, decían, bueno, yo lo único que veo es un punto negro ahí. Ok, sálgase. El otro, ¿qué usted ve aquí? Y hacía un punto negro. De los 100, 97 dijeron el punto negro. Nadie dijo una pared blanca, grande, grande, grande. Nadie vio la pared. ¿Cómo estamos cultivando la afirmación en nuestras familias? Hay padres que solo hablan para hallar falta en sus hijos. Eso es matar a los muchachos. Nosotros decimos que por cada exhortación deben haber 3 elogios. Nuestros hijos necesitan saber que están haciendo bien. Nuestro cónyuge necesita saber que está haciendo bien. Necesitamos cultivar más evidencia de gracia en nosotros para mantener los lazos de la relación fortalecidos. Necesitamos menos distracción. Necesitamos más compromiso, más enfoque. Necesitamos más de Jesús. Necesitamos glorificarle a Él. Y finalmente, falta de comunicación. No solamente falta de propósito, no solamente falta de unidad, falta de comunicación. Nos estamos comunicando poco. Hay mucho desinterés. Hay padres que hemos tenido que llegar al colmo de decir, cuando estamos almorzando no hay celulares. Hay que apagar los celulares para poder hablar. Porque es una generación donde la tecnología nos está desegregando. Hay falsedad en la comunicación, no estamos hablando del corazón, hay negligencia, hay desamor. Necesitamos ser más intencionales para comunicarnos, necesitamos revisar los planos, necesitamos saber cómo van avanzando las cosas, necesitamos ponernos de acuerdo. Eso no se resuelve en un pasillo, eso no se resuelve por mensaje en el celular. Necesitamos comunicarnos más. Dice Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por egoísmo, ahí está el punto, ni por vanagloria, sino que
con una actitud humilde, y esa es la clave, actitud, cada uno de vosotros considere al otro como más importante, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Yo insisto, es una actitud humilde que trae una obra de consideración. Y cuando yo considero bien, el efecto es que no buscaré mis propios intereses, sino los intereses de los demás. Eso se llama comunicar y unidad. La actitud que debemos imitar de Cristo no puede depender de sentimientos, sino de una obra de consideración. Debemos intencionalmente negarnos nuestros propios deseos. Debe haber intencionalidad, es una actitud. Requiere meditar, reflexionar, requiere considerar. El proceso de construcción, los obstáculos de la construcción. ¿Cómo luce un hogar donde Dios edifica? Dice el Salmo, he aquí, don del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre, don, recompensa, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud, y es dichoso, es bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Una nota de balance, no estamos diciendo que para que haya un hogar tiene que haber hijos. Pero son de las bendiciones que Dios puede añadir. Los hijos son un regalo. A los que tienen hijos aquí, escucha esto, son un regalo. Hay gente que dice, yo cuando tenía mis hijos pequeños, yo me lo quería comer. Y ahora que están grandes, me arrepiento de no habérmelo comido. Eso no es consistente con el Salmo. Son un regalo de Dios. Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Qué sucede cuando Dios edifica? De nuevo, ¿cómo luce el hogar cuando Dios está en el centro? Estaremos tres cosas reflexionando. Juntos, amando. Un hogar donde Dios edifica, están juntos amando, juntos practicando el amor, comparten intereses, aprenden a animarse, practican el cuidado mutuo, hay iniciativas de sacrificio, nos estamos bendiciendo mutuamente. Practicamos la bendición de Dios. Nos regocijamos en saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. No solamente juntos amando, estamos juntos adorando. Juntos adorando. ¿Cómo es nuestra adoración? Aquí está el aspecto tridimensional de esta adoración. Primero es un hogar que está conociendo de Dios. Estamos alrededor de su palabra. Nos gozamos que Él revele su mente y su voluntad. Hallamos esperanza en su palabra, guía en su palabra. No solamente conociendo de Dios, estamos también obedeciendo a Dios. No solamente nos conformamos con saber más, sino con obedecer más. No solamente recibimos las instrucciones, deseamos responderle bien, tomarle en cuenta. No solamente conociendo de Dios, no solamente obedeciendo a Dios, y el tema de la conferencia. Un hogar que tiene a Dios en el centro, vive santificándonos para Dios. Queremos ser de testimonio alrededor. Queremos ser instrumento de bendición para otros. Queremos exhibir que Dios reina en nuestro hogar. Cuando Dios edifica nuestro gozo, está más enfocado a lo que Él es más que lo que Él puede darnos. Dios es mejor que sus bendiciones. Déjame decirte esto, la tragedia de esta generación es que ama más lo que Dios da que a Dios mismo. Dios es la fuente. Aun cuando haya pérdidas de cosas buenas, Dios puede reponerlas. Dios es el manantial.
no una fuente rota. Nuestro llamado es a enamorarnos más de Dios, no de lo que Él da. Dios es mejor que sus bendiciones. Entonces, ¿cómo responder al llamado a la santidad que Dios nos da como familia? ¿Cómo podemos nosotros responderle a Dios en este llamado? Edificar un hogar santo es uno de los llamados más gloriosos y más humillantes que hemos recibido. Es glorioso porque nos acerca a Él. Es glorioso porque nos prepara para disfrutar más de Él. Pero es humillante porque nos muestra nuestra debilidad. Es humillante porque nos muestra nuestra dependencia. Dios, entonces, Dios, ese Dios quien nos da su gracia, Dios es el único que puede sostenernos y guiarnos en establecer más que una casa, un hogar, y más que un hogar, un altar donde su nombre sea exaltado. Esto comienza en Dios. Esto se trata de Dios. Esto termina en Dios. Ahora yo sé, como comenzamos, que es imposible escuchar estas cosas sin sentir dolor. Es imposible escuchar esto sin sentir avergonzado, viendo nuestra debilidad, viendo nuestros pecados, viendo nuestra distancia. Así que yo no quiero dejarle salir sin ministrarle como pastor. Dios nos dice todas estas cosas no para avergonzarnos. Dios no nos va a llamar a convocarnos aquí simplemente para hacernos sentir mal. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere dirigirnos. Y yo quisiera dejarle con este salmo. Es para mí uno de los salmos más consoladores en la Biblia entera. Con relación, dice Dios, el camino en que debes de andar. Yo quiero hablarte de ese camino, dice Dios. Yo quiero hablarte de ese llamado. Yo quiero hablar de esa respuesta que yo quiero. Y hay 4 cosas que el Salmo dice con relación a ese camino en que debemos de andar. Primero Dios dice, yo te lo haré saber. Déjeme tratar de ilustrárselo. Imagínense que uno de los visitantes que están aquí de otro país dice, nosotros queremos llegar a tal lugar aquí en Santo Domingo, pero yo no sé de aquí. Yo le digo, bueno, ese lugar queda en la avenida tal, número tanto. Ese yo te haré saber. Yo te doy la dirección. El problema es que no sabe andar. Y el problema es que no tiene ni idea dónde eso queda. Entonces Dios no se conforma con darnos la dirección. Dios dice, yo te lo enseñaré. Y la idea es, ven, móntate. Yo voy contigo. ¿Usted cree que es lo mismo que le den la dirección a que te lleven? Dios no solamente nos da la dirección. Dios no solamente promete llevarnos. Dios dice, yo te aconsejaré. Y ese es un nivel aún más alto. Dios está diciendo, ¿sabes por qué vamos por aquí y no por allí? Porque el tránsito es muy pesado a esta hora por aquí. ¿Sabes por qué decidimos tomar estas vías? Porque podemos economizarnos a esta hora tal cosa. Dios nos aconseja en el camino. Pero eso no es todo. Dios no solo nos da la dirección. Dios no solamente promete enseñarnos, no solamente promete aconsejarnos. Dios dice, todo eso yo lo haré con mis ojos puestos en ti. No hay un lugar en el cual podamos estar que podamos huir de la presencia de Dios. No hay circunstancias en la cual podamos estar que Dios no pueda extendernos su mano. Mi pregunta es, ¿tú crees eso? Mi pregunta es, ¿tú abrazas esa realidad? ¿Tú vives por eso? Y esta es la exhortación. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Cómo es el mulo dominicano? Dice Dios, quiero enseñarte el camino, quiero llevarte, quiero aconsejarte, lo haré con mis ojos puestos en ti, pero no seas como un mulo. Dice que no tienen entendimiento, cuyos aros incluyen brida y freno. Hay que amarrarlos para sujetarlos, porque si no, ¿qué? Si no, no se acercan a ti. Dios nos habla porque nos quiere cerca. Dios nos habla porque quiere hacernos el bien. Dios nos habla porque quiere bendecirnos. Y Dios dice, yo te haré saber. Yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo te aconsejaré y yo lo haré con mis ojos puestos en ti. Si el Señor no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar.